Bienvenidos a nuestro siguiente episodio, a nuestra siguiente edición de Notas sobre Estudios de la Identidad, es la tercera parte, y ahí vamos a adentrarnos en la cuestión esta de la quinta dimensión. Comenzamos repasando algunos temas que habíamos repasado la sesión anterior. El ser humano sufre, grosso modo, habíamos dicho, por dos categorías de alienación. Ambas congénitas, es decir, inherentes, nacemos con ellas a nuestra especie. Una alienación interior y una alienación exterior. La alienación interior congénita abarca la alienación cognitiva afectiva. Tiene que ver con la alienación entre la mente consciente y la inconsciente. Voy un poco rápido porque son cosas que ya hemos visto. De todos modos, si tenéis preguntas, alzad la mano. Y abarca también la alienación existencial o espiritual. La alienación exterior congénita incluye la alienación temporal, es decir, en el tiempo nos desplazamos inconscientemente, involuntariamente de la hora al entonces. Alienación espacial, nos desplazamos de aquí, ¿sí?, al allá, mentalmente. Pero también incluye la alienación ambiental, física. ¿A qué me refiero con eso? Pues al hecho de que nuestra especie, contrario a las demás especies del planeta, no evolucionó con la capacidad de sobrevivir en los ambientes directamente, sino que evolucionamos la capacidad de aislarnos de los ambientes. O sea, habitamos cuevas o ya construimos nuestras cuevas, nos ponemos ropa para aislarnos del ambiente porque no tenemos pelaje como otros animales, etc. Alienación social. Habíamos hablado de la alienación que experimentamos porque no tratamos directamente con las personas, sino con conceptos, esquemas que tenemos de las personas. Y eso incluye la alienación laboral profesional propia de la teoría de Marx. La alienación existencial o espiritual, es un aspecto de la alienación interior congénita, consiste en la alienación entre el ser humano y su concepto de lo sagrado. Y si os acordáis, esta definición resume varias. Esencialmente, lo sagrado es lo que es digno de nuestro máximo respeto y adoración y no puede o no debe ser profanado, dañado o puesto en duda. Para muchas culturas eso equivale a Dios, pero no necesariamente tiene que ser Dios, dependiendo de la cultura y de la religión. Aquí incluimos una definición de Durkheim. Las cosas sagradas son las que las protegen y aíslan de las cosas profanas. Y aquí una cita del hinduismo: el Dharma, las enseñanzas y el código de conducta sagrado, cuando lo proteges, te protege a ti. Refiriéndonos a la importancia de lo sagrado. De nuevo, aquí una definición de Durkheim. Una religión es un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas. ¿Sí? Relativo a lo sagrado. Es decir, las cosas apartadas y las creencias prohibidas y prácticas. Con prohibidas se refiere a aquello que no se debe dudar, cuestionar. Y prácticas que unen en una sola comunidad moral llamada iglesia. ¿Sí? No tiene que ser necesariamente iglesia católica ni protestante, sino el concepto de iglesia, donde las personas quedan unidas en términos de sus prácticas sociales, de lo sagrado, a todos los que se adhieren a ello. Ahí está Durkheim. La alienación existencial o espiritual, habíamos dicho, es el peor tipo de alienación. Es el más impactante, el más decisivo,
y la superación de la cual es el objeto final de toda estrategia existencial, toda religión, de todo Dao, aunque se escribe con T, se pronuncia Dao, por cierto, y de todo Do. Do es la versión japonesa del Dao, que es chino. Las causas esenciales de la desgracia de la humanidad se resumen en dos tipos. Todavía seguimos con la cuestión esta de la alienación existencial o espiritual. Uno, un concepto equívoco de lo sagrado, o sea, equivocado, errado. Y dos, un concepto, un paradigma, más bien, equívoco del sendero o camino a lo sagrado, es decir, de integración a lo sagrado. Los adherentes a casi todas las tradiciones religiosas del mundo, todas las religiones deístas, creyentes en los dioses o en un solo dios, como en el caso del monoteísmo ético. El monoteísmo ético se refiere el judaísmo, todas las versiones del cristianismo. Por cristianismo refiero a todos que adoran al Dios Cristo, católicos, protestantes, ortodoxos y musulmanes. Sufren lo que podemos llamar alienación intrínseca e infranqueable. Infranqueable significa algo que no se puede superar. Se llama alienación intrínseca e infranqueable puesto que sus propios esquemas, conceptos y creencias engendrados y protegidos por su paradigma, este es el paradigma religioso, imposibilitan lograr su objetivo. La experiencia subjetiva de comunión directa y permanente con lo sagrado. Es decir, su misma religión, que se supone que debería encaminarles para contactar, comulgar con lo sagrado, es un camino errado y parte desde un concepto de lo sagrado también equívoco. Los escritos, habíamos dicho, dos escritos de dos personajes de los más destacados de la tradición monoteísta, ejemplifican perfectamente esta condición de alienación intrínseca e infranqueable. Habíamos visto unos pasajes de la autobiografía de la Madre Teresa de Calcuta y también una de las poesías místicas de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Y habíamos presentado esta pregunta: ¿dónde está la paz mental, la serenidad interior en estos dos máximos representantes, exponentes de la religión occidental y del Medio Oriente? Pues sencillamente brilla por su ausencia y se impone por su imposibilidad. No es posible lograr esa serenidad mental. Y habíamos presentado la pregunta a modo de conclusión, casi con respecto a este tipo de alienación referente a lo sagrado. Si estos dos máximos exponentes religiosos viven así de angustiados, pues ¿qué podemos esperar de los demás creyentes? En Mamba, sin embargo, el propósito de la identidad-misión es precisamente superar la alienación en todas sus formas. Queda, por lo tanto, saber cuáles son los mecanismos, los conceptos mediante los cuales esta alienación, tanto interna como externa, toman lugar, o mejor dicho, quizás, ¿dónde toman lugar? Las respuestas a esas preguntas están en lo que en Mamba venimos a conocer, denominar la quinta dimensión. La quinta dimensión es aquella dimensión mental que llevamos todos los seres humanos en nuestra cabeza. Es un espacio, una dimensión que está más allá de las tres dimensiones del espacio: longitud, latitud y altitud, y de la cuarta del tiempo. Por eso la llamamos la quinta dimensión. Y el responsable por transportarnos a esa quinta dimensión y alejarnos del espacio y del tiempo presente y por lo tanto existente, porque desde el punto de vista experimental, existencial, solamente existe el presente, el aquí y el ahora. Cuando nos trasplantamos al futuro,
nos estamos trasplantando a una dimensión, parte de la quinta dimensión, que en realidad no existe. Cuando regresamos al pasado, nuestras memorias, también nos estamos trasplantando a una dimensión temporal, tiempo que no existe. Cuando pensamos en un lugar que no es el que está inmediatamente presente para nosotros, técnicamente no existe. Desde el punto de vista experiencial no existe. Si podemos hacer esos desplazamientos es gracias a este mecanismo, una facultad que conocemos como la imaginación. Entonces, a través de los efectos transportadores o desplazantes de la imaginación, vemos que crean cada uno de nosotros nuestra propia quinta dimensión personal, ¿sí? Pero también compartimos una quinta dimensión con otras personas, con aquellas personas con las que convivimos, con las que compartimos un mismo idioma, historia, creencias religiosas, etc. Esa quinta dimensión la conocemos como cultura. La quinta dimensión, por lo tanto, se divide en la quinta dimensión cultural, podemos abreviarlo si nos gustan tal tipo de cosas como QDC, o la Matrix, como la denominamos en Mamba, y la quinta dimensión personal, la QDP. Para comprender la identidad misión y la relación entre los diferentes tipos de alienaciones y la quinta dimensión, es imprescindible que adentremos en un breve estudio sobre lo que es la mente, o conceptos de la mente, la imaginación y la imaginocepción. Entonces, preguntas que tenemos que adentrarnos o encarar, tratar de responder es: ¿qué es la mente? ¿Qué es la imaginocepción? ¿Y cuál es la relación de estos dos con la quinta dimensión? Entre otras preguntas. Para comenzar con estas respuestas, tenemos que partir de un axioma fundamental de Mamba como estrategia existencial. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una proposición que se considera evidente y se acepta sin requerir demostración previa. Es algo que simplemente se toma como verdad, por decirlo de una forma. Para los religiosos, por ejemplo, los creyentes en Dios, axiomático para su paradigma es la existencia de Dios. La existencia de Dios y también ciertas propiedades que atribuyen a Dios. Omnisciencia, omnipresencia, bondad, etcétera, etcétera. Eso simplemente es un dado, lo toman así. Desde nuestro punto de vista, el axioma fundamental para Mamba como estrategia existencial es que el ser humano es el resultado de un proceso natural, no sobrenatural. O sea, es el resultado del proceso que llamamos evolución. El ser humano es especial, entre comillas, por la evolución de su mente-cerebro, y muchas veces se puede referir a mente-cerebro como un conjunto, una combinación, porque son dos caras del mismo fenómeno. Entonces es especial por la evolución de su mente-cerebro, no por ninguna relación o intervención sobrenatural o divina. Eso lo tomamos, eso es axiomático para nosotros en Mamba. En concreto, la facultad por la cual la mente-cerebro es especial es por la imaginación humana. Entonces, podemos deducir o concluir o aseverar, como hemos mencionado creo que anteriormente, que la mente-cerebro humana es el órgano de la imaginación. Okay. Ahora vamos a adentrar en conceptos de la mente. Nada es más central, más fundamental, más esencial a la existencia humana que el concepto de la mente.
ahí es donde ya empezamos a entrar en cierto tipo de problemas en términos de qué somos, cuál es nuestra función, nuestro papel, nuestra ubicación en el universo, etc. Nuestra relación con lo sagrado, ¿sí? Cuando empezamos a adentrarnos en esos temas, vamos a tener que tomar partido de alguna forma en algunos conceptos de la mente. Entonces, vamos a ver modelos conceptuales de la mente. Existe el modelo religioso, en realidad es chamánico, es, digamos, el más antiguo, y se considera la mente como el hálito vital o alma, independiente del cuerpo e inmortal. ¿Sí? Eso es la idea, de ahí surge la idea de que te mueres y el alma se desprende y va al cielo o va al infierno. ¿Sí? También lo encontramos en religiones como el hinduismo, donde es el Atman, que es lo que se reencarna. Se reencarna no solamente en diferentes seres humanos, sino puede reencarnarse en diferentes seres, punto. ¿Sí? Pero ese es el concepto, la mente como hálito vital o alma. Tenemos otro modelo, el modelo occidental filosófico, la mente como alma y raciocinio, ¿sí? Como la capacidad razonadora, ¿sí?, que tiene el ser humano, y eso va conjunto con el alma. Vamos a ver más adelante por qué se juntan esos dos conceptos. Está el concepto psicoanalítico o el arqueológico de Freud, donde la mente está dividida entre el consciente y el subconsciente incógnito. Hemos mencionado eso anteriormente. ¿Sí? Freud era ateo, ¿okay? Entonces nada de almas inmortales ni esas cosas, ¿okay? Era ateo, era psiquiatra, y la mente para él pues era un proceso cerebral. El modelo japonés, Shin, la mente como corazón, estado emocional, lo que produce nuestras emociones, espíritu, estado de ánimo o de motivación, mente, ambos consciente e inconsciente, esencia, ¿sí? Esencia de algo. Está el modelo neurocognitivo, o neurocientífico, o científico en general, y aquí la mente se considera el resultado de procesos cerebrales, que incluyen emociones, pensamientos, memorias, percepciones, imaginocepciones, vamos a ver más adelante qué consiste eso, creencias, nuestra identidad, más o menos nuestra esencia, por ahí, o sea, podríamos hacer esta equivalencia. Entonces, si empezamos a ver cuál de esos 5 son compatibles, vamos a ver que el religioso, chamánico, en el cual la mente es el hálito vital o alma, independiente del cuerpo e inmortal, es compatible con el occidental filosófico, la mente como alma y raciocinio. ¿Okay? Eso no es coincidencia, porque durante siglos, muchos siglos, la filosofía occidental estaba secuestrada totalmente por la teología. Como dijo Santo Tomás, o Tomás de Aquino, la filosofía, es la mucama de la teología. O sea, el propósito de la filosofía era servir a la teología, y durante siglos, puesto que las universidades, los centros de enseñanza estaban totalmente controlados por la Iglesia, pues la filosofía se fue desarrollando en ese ambiente. De ahí que tenemos, por ejemplo, Descartes y su método, que viene a reducirse a una creencia en Dios y en un Dios bueno, cuando no hay nada menos filosófico que postular un axioma de algo que es imposible de demostrar. Pero bueno, dentro del contexto cultural de la creencia en Dios, con una creencia en Dios, pues
era lógico quizás que tomaran esa creencia como algo axiomático, ¿sí? Una de las ciencias modernas que estudian la mente es la psicología, palabra que viene de la composición de dos griegas. La primera parte es el verbo griego psico, que significa soplar. A partir de este verbo se forma el sustantivo psique, o también creo que pronunciado suke, que alude en primer momento al soplo, hálito o aliento que exhala el ser humano al morir. ¿Sí? ¿Veis la relación aquí entre la mente, el alma, el concepto del alma inmortal y el raciocinio? Cuando la psique o psique escapa del cadáver, creían los griegos que llevaba una existencia autónoma. Y los griegos lo imaginaban como casi como un fantasma del ser humano, una figura antropomorfa y alada, un doble del difunto que generalmente iba a parar al Hades, donde pervivía de modo sombrío y fantasmal. Si habéis leído la Odisea, os acordaréis de Odiseo cuando va al Hades y visita amigos y difuntos y se encuentra con Aquiles y Aquiles le dice lo mal que están las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dado que ese aliento permanece en el individuo hasta su muerte, sí que pasa a significar la vida. ¿Sí? Ahí está la conexión. Entonces la psicología viene a ser el estudio del alma, ¿sí? Por tradición. Claro, en la psicología moderna, donde sobre todo en los últimos 20 años, fundamentada en las neurociencias, o más y más fundamentada en las neurociencias, se adopta el modelo neurocognitivo de la mente como resultado de procesos cerebrales. Entonces, vemos ahí la estrecha relación que nuestra cultura occidental establece entre la mente, el aliento y el concepto del alma como una representación del ser que perdura después de la muerte. ¿Sí? De ahí, por eso mismo, la filosofía y la teología compartían esa perspectiva del alma, el raciocinio, la capacidad razonadora del ser humano, como versiones del mismo fenómeno. Entonces, en el mundo occidental, los conceptos de la mente, el hálito y el alma son ideas colindantes. Cuando digo el mundo occidental, me refiero a tradicionalmente. Ya no es un concepto que se mantenga, que sea prevalente, por supuesto, en las neurociencias. Entonces, otros modelos conceptuales compatibles de la mente son los otros tres. Tenemos el psicológico, el japonés, el Shin, y el neurocientífico. Esos son totalmente compatibles, mientras que los otros dos anteriores eran compatibles. Es importante tener eso en cuenta, porque el concepto que uno adopte de la mente, que está totalmente ligado, íntimamente ligado al concepto que tenemos del ser humano. No lo mismo un ser humano resultado de un proceso sobrenatural y dotado de un alma, un hálito inmortal, que un ser humano como los demás seres que ha evolucionado y que al morir se acabó. ¿Sí? Entonces, estos conceptos, el psicológico, el japonés, el Shin y el neurocientífico, están de acuerdo con lo que el concepto en Mamba de la mente, el resultado de una evolución. Aquí tenemos esta filmina que lo resume. En Mamba aceptamos e integramos los tres modelos siguientes y rechazamos los dos anteriores. Integramos el psicológico, es la mente consciente e inconsciente, el japonés,
la mente como resultado donde experimentamos, produce y experimentamos emociones, pensamientos, estados de ánimo, nuestra identidad, la forma, nuestra esencia y por supuesto neurocientífico. La mente es lo que el cerebro hace, el resultado de procesos cerebrales. Entonces, tenemos 9 puntos ineludibles sobre la mente. La mente es la medida de todas las cosas. Y la imaginación humana, o imaginocepción más bien, vamos a ver lo que significa, es la medida de la mente. ¿Qué significa que la mente sea la medida de todas las cosas? Significa que experimentamos todo a través de nuestra mente, con nuestra mente y en nuestra mente. O sea, y eso es importante tenerlo en cuenta. Un mosquito ve las cosas en infrarrojo. Entonces, la experiencia o el estado existencial, la condición existencial del mosquito es muy diferente a la nuestra. Animales que, como nosotros que vemos los colores, su experiencia de las cosas va a ser muy diferente a animales que solamente vean en blanco y negro. Un murciélago o un delfín que tienen sonar, están dotados de una dimensión sensorial que nosotros carecemos por completo. Y al carecer por completo de ella, el estado de nuestra existencia va a ser muy diferente que la suya, y hasta cierto punto incomprensible. No podemos comprender lo que sería tener esas capacidades. Por ejemplo, se dice que los delfín con su sonar puede ver o experimentar dentro de una persona y saber si está embarazada o no. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, eso por ejemplo. Entonces, la forma en la cual estamos en el mundo, gracias a nuestras capacidades sensoriales, es un ejemplo de lo que quiero decir con la mente, la medida de todas las cosas. También, tal como está nuestra mente formulada, los esquemas, los principios, los valores, podemos decir la cultura en la cual nos hemos criado, va a de alguna forma formatear nuestra experiencia en el mundo. Y es muy diferente dependiendo de la cultura en la cual nos hayamos criado. Es muy diferente una persona hindú que está en el mundo creyendo totalmente en la reencarnación, en cuyo caso todos los seres vivos están simplemente en fases de transición hacia una fase final que es el moksha, la iluminación. Es muy diferente al cristiano, al católico, al musulmán o al judío que ve la vida como un proceso que inicia y termina, no cíclico. ¿Sí? Entonces, esas creencias dan formato a nuestra mente y a través de ellas medimos, interpretamos, experimentamos las cosas de una forma muy distinta. La imaginación humana, hemos dicho, la característica que más nos distingue del resto de los animales, y es la medida de nuestra mente. Vamos a ver hasta qué punto podemos extender eso, la imaginocepción, pero no la he definido todavía, pero más adelante lo veremos. ¿Okay? Segundo, el cerebro humano es el órgano de la imaginación, es decir, la imaginación es la facultad de la mente humana que más nos separa del resto del reino animal. De hecho, hay facultades incluso cognitivas, las cuales los grandes primates, por ejemplo, nos superan. Memoria
memoria espacial, memoria a corto plazo, experimentos en los cuales orangutanes, gorilas y chimpancés nos ganan y vergonzosamente. Tareas cuales tenían que recordar posiciones, imágenes en una pantalla, y nosotros los seres humanos, ni aun haciendo trampa, podíamos compararnos con los orangutanes o los gorilas, chimpancés. Es lógico, no es tan importante para nosotros recordar exactamente en qué parte del árbol están las bananas, etc. No es algo que nosotros, nuestra supervivencia no ha dependido de ese tipo de facultad cognitiva. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que porque nuestra capacidad intelectual, tal como la medimos, sea superior, nos ha permitido crear cosas, tecnología, dominar el mundo, no implica que todas nuestras facultades cognitivas sean superiores a la de otros animales, particularmente los grandes simios. Tercero, la mente es inefable, es decir, hay que experimentarla para conocerla. Solamente teniendo una mente podemos hablar de la mente, y solamente con otros seres dotados de una. Si no la tienes, si no la tuvieras, pues no podrías hablar acerca de ella, y no podríamos conversar, no podríamos tener esta práctica, esta conversación, esta comunicación, si no tuviéramos todos una mente. No tendría sentido. Por otra parte, o sea, no es de esos fenómenos que no se pueden definir, sino que hay que experimentarlo. Hay muchas experiencias humanas que son de ese tipo. El amor, el dolor, es un buen ejemplo. El dolor, si alguien jamás ha experimentado dolor, sería imposible explicarle en qué consiste. Pensad en eso. Solamente porque compartimos la experiencia de dolor, podemos comunicar a otras personas que la han tenido, ¿okay? Lo que estamos sintiendo cuando nos duele algo. Y si no han experimentado exactamente el mismo dolor, tratamos de entenderlo en referencia a otro dolor que sí hayamos experimentado. Por ejemplo, el varón, el hombre, jamás va a dar a luz a un bebé. Entonces nos es imposible empatizar totalmente con las mujeres, las mamás, que sí han experimentado ese tipo de dolor. Como mucho podemos decir, pues si nos hemos fracturado algo o hemos tenido alguna operación, algo, pues podemos tratar de pues será como otro dolor. Pero puesto que nosotros no podemos tener esa experiencia, no podemos saber exactamente, no podemos empatizar totalmente con lo que experimenta una mujer dando a luz. De igual forma, una mujer no puede entender lo que es el dolor de un golpe en los testículos. No hay forma, no tiene ese punto de referencia. Como mucho podría asemejarlo a otro dolor muy intenso que ella haya tenido, pero no va a ser lo mismo, ¿okay? Pero la mente es de ese tipo de aspectos de la vida, cuales son inefables. Número 4, la mente es incontenible, irreducible, o sea, no se puede limitar ni contener. Por eso no hay ningún modelo que la describa en su totalidad. Está muy vinculado con lo anterior. Es el producto del sistema más complejo del universo, el cerebro. Por tanto, la mente es igualmente demasiado compleja para delimitar, demarcar o reducir. Todo intento que tenemos cuando estamos hablando de la mente, ¿okay? Va a ser imperfecto. ¿Sí? De hecho, no se puede definir, simplemente lo intuimos.
definición, aquí está la definición número 5, la definición de la mente en términos de las neurociencias. La mente es lo que el cerebro hace. Una definición bastante imperfecta comparada con otras definiciones del diccionario de tantas y tantas palabras, pero es un ejemplo de la dificultad que tenemos al tratar de delimitar o de marcar o describir exactamente lo que es la mente. Entonces la mente se queda en es lo que el cerebro hace. Digamos, en la otra cara de esa moneda que conocemos como la mente-cerebro. Entonces, la mente está ineludiblemente ligada a procesos o actividades cerebrales. Número 6. La mente es recóndita. Tiene aspectos de los cuales somos conscientes, pero la mayoría escapa a nuestra conciencia. Ahí está el concepto de la mente inconsciente. Hay muchos procesos mentales que están más allá de nuestra conciencia, lo que llamamos nuestra mente consciente. Número 7. La mente es inescrutable y no sabemos cómo surge el tejido neuronal. La verdad es que no tenemos ni idea. Pero hay tantas cosas las cuales no tenemos ni idea, pero seguimos funcionando en el mundo. 8. El contenido imaginario de la mente debe ser gobernado. Hay imaginaciones que no deben idearse. Hay imaginaciones que no son posibles realizar, ejecutar o concretar. ¿Qué quiero decir con eso? Pues aquí podemos identificar quizás las dos categorías de los procesos mentales que más desgracias ocasionan al ser humano y que todavía no hemos logrado, no hemos madurado lo suficiente como especie para comprender o para aceptar. Hay cosas que no merecen la pena ni considerar en nuestras cabezas. Probablemente deberíamos poner un alto a ellas cuando empezamos a imaginarlas. Por ejemplo, a lo largo de siglos de experiencia acumulada y compartida en el campo de batalla, en el mundo oriental, se desarrolló toda una disciplina de control mental que conocemos en el occidente como mindfulness. ¿Sí? Y uno de los aspectos del mindfulness tremendamente importantes en el campo de batalla es el no pensar en las consecuencias de la derrota. Se descubrió a través de intento y error que el guerrero era mucho más eficiente si se mantenía en el presente lidiando con la amenaza que no distrayéndose y pensando en qué va a suceder si me muero, qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mis hijos, etcétera, etcétera. Lo único que sucede, lo único que ocasiona ese tipo de pensamientos es un debilitamiento de la mente, debilitamiento del cuerpo, de sus capacidades, una distracción, y de hecho aumenta sus probabilidades de no sobrevivir. Y como cualquier persona dimensiones de las disciplinas marciales como los policías, si un policía está en un tiroteo, aprenden precisamente a estar en el tiroteo, no distraerse en ese tipo de pensamientos que le distraiga del presente, porque van a aumentar ese tipo de distracciones, van a aumentar las probabilidades de que no regrese a casa, a provocar precisamente lo que quiere evitar. Es un ejemplo de lo que quiero decir, que hay imaginaciones que no deben idearse. Hay que aprender a poner un cerco a ciertas ideas. Hay imaginaciones que no son posibles realizar, ejecutar, concretar. La otra categoría.
Simplemente porque lo imaginemos no significa que se pueda lograr. Eso es difícil para una especie que ha sobrevivido gracias a su capacidad de imaginar y de crear lo imaginado. ¿Sí? Importante tenerlo en cuenta. Hemos sobrevivido, lo que nos distingue es precisamente esa capacidad de imaginar y de concretar, crear lo imaginado. Entonces tenemos que aprender que hay cosas que no merecen, que no deben imaginarse, y no todo lo que se imagina uno es posible. ¿A qué me refiero con este último en particular? Un buen ejemplo sería la vida después de la muerte. Demasiado tiempo, esfuerzo, crueldades, guerras, etcétera, etcétera, han sido ocasionadas por nuestras fantasías acerca de la vida después de la muerte, a pesar de que jamás se ha demostrado, ni en realidad es posible, sobre todo si aceptamos el axioma fundamental de lo que es la mente. ¿Sí? El resultado de procesos cerebrales, y el cerebro es un órgano orgánico, es un fenómeno orgánico que se descompone con la muerte, pues entonces sería imposible una vez muertos tener una mente, pensar, sentir, etcétera, etcétera. Entonces libros de fantasía, realismo mágico, misticismo, mitos, etcétera, pues sí es interesante, pero simplemente no es posible. Puesto que no es posible, pues hay que aceptarlo, aunque sea entretenido pasar el tiempo, cierto tiempo, en ese tipo de imaginaciones. Número 9. El conocimiento y manejo de la mente es la disciplina más exigente y determinante de la existencia humana. Nada más, no hay ninguna disciplina más difícil que el conocer la mente y manejar la mente. Todo ese tipo de esas técnicas y las disciplinas asociadas son propias de la cultura del Extremo Oriente, no son propias de nuestra cultura occidental. Pero es lógico, dado que el cerebro es, reconocemos, es el sistema más complejo del universo, y la mente el resultado de la operación de ese sistema, pues debería ser lógico que el aprender a manejar y conocer los procesos que resultan de la operación de ese sistema que sean los más difíciles. Es una deducción lógica y deberíamos aceptarla. Ok. Vamos a tomar un breve descanso antes de entrar en varios modelos descriptivos de la mente. Del planeta no evolucionó con la capacidad de sobrevivir en los ambientes directamente, sino que evolucionamos la capacidad de aislarnos de los ambientes. O sea, habitamos cuevas o ya construimos nuestras cuevas, nos ponemos ropa para aislarnos del ambiente porque no tenemos pelaje como otros animales, etc. Alienación social. Habíamos hablado de la alienación que experimentamos porque no tratamos directamente con las personas, sino con conceptos, esquemas que tenemos de las personas. Y eso incluye la alienación laboral profesional propia de la teoría de Marx. La alienación existencial o espiritual es un aspecto de la... Bienvenidos a nuestro siguiente episodio, a nuestra siguiente edición de Notas sobre Estudios de la Identidad. Es la tercera parte
Y ahí vamos a adentrarnos en la cuestión esta de la quinta dimensión. Comenzamos repasando algunos temas que habíamos repasado la sesión anterior. El ser humano sufre, grosso modo, habíamos dicho, por dos categorías de alienación. Ambas congénitas, es decir, inherentes, nacemos con ellas a nuestra especie. Una alienación interior y una alienación exterior. La alienación interior congénita abarca la alienación cognitiva afectiva, refiriéndonos a la importancia de lo sagrado. De nuevo, aquí una definición de Durkheim. Una religión es un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas. ¿Sí? Relativo a lo sagrado. Es decir, las cosas apartadas y las creencias prohibidas y prácticas. Con prohibidas se refiere a aquello que no se debe dudar, cuestionar. Y prácticas que unen en una sola comunidad moral llamada iglesia. ¿Sí? No tiene que ser necesariamente iglesia católica ni protestante, sino el concepto de iglesia, las personas quedan unidas en términos de sus prácticas sociales, de lo sagrado, a todos los que se adhieren a ello. Ahí está Durkheim. La activa tiene que ver con la alienación entre la mente consciente y la inconsciente. Voy un poco rápido porque son cosas que ya hemos visto. De todos modos, si tenéis preguntas, alzad la mano. Y abarca también la alienación existencial o espiritual. La alienación exterior congénita incluye la alienación temporal, es decir, en el tiempo nos desplazamos inconscientemente, involuntariamente de la hora al entonces. Alienación espacial, nos desplazamos de aquí, ¿sí?, al allá, mentalmente. Pero también incluye la alienación ambiental, física. ¿A qué me refiero con eso? Pues al hecho de que nuestra especie, contrario a las demás especies de alienación interior congénita, consiste en la alienación entre el ser humano y su concepto de lo sagrado. Y si os acordáis, esta definición resume varias. Esencialmente, lo sagrado es lo que es digno de nuestro máximo respeto y adoración y no puede o no debe ser profanado, dañado o puesto en duda. Para muchas culturas eso equivale a Dios, pero no necesariamente tiene que ser Dios, dependiendo de la cultura y la religión. Aquí incluimos una definición de Durkheim. Las cosas sagradas son las que las protegen y aíslan de las cosas profanas. Y aquí una cita del hinduismo: el Dharma, las enseñanzas y el código de conducta sagrado, cuando lo proteges te protege a ti.